Scott Voss es un profesor de biología de preparatoria, de mediana edad, desmotivado y descuidado con su trabajo. Una mañana se queda dormido y sale apresurado de casa, conduciendo su motocicleta a toda velocidad por las calles. Cuando finalmente llega a la escuela, ya va tarde y confía en poder entrar sin llamar la atención. Intenta colarse por la ventana del aula, pero al hacerlo descubre que el director se encuentra dentro del salón. Ante la situación, Scott improvisa rápidamente y convierte su torpe entrada en una supuesta lección, afirmando que estaba demostrando cómo nace una cría de antílope. El director ignora por completo la excusa. Le recuerda que ha vuelto a llegar tarde y le informa que perderá su día libre. Scott intenta protestar, recordando que alguna vez fue maestro del año, pero el director no cede y se marcha, asignándole además turno de vigilancia en los autobuses escolares. Una vez que el director se va, Scott le indica a los alumnos que lean el libro de texto, mientras él se sienta a leer el periódico. Cuando una estudiante le hace una pregunta relacionada con la clase, él la desestima, asegurando que nada de lo que aprendan allí será realmente útil en la vida adulta. La campana suena y la clase termina sin mayor interés. Más tarde, Scott intenta comprar un refrigerio en una máquina expendedora, pero el producto se queda atorado. Molesto, golpea la máquina hasta que logra sacar 2 botanas. Un estudiante presencia la escena y Scott le da una de ellas a cambio de su silencio. Al escuchar música proveniente del salón de ensayos, Scott entra y encuentra a Marty Streb, el profesor de música, dirigiendo con entusiasmo a sus alumnos. Tras terminar la práctica, Scott le pide a Marty que cubra su castigo de vigilancia, a lo que él accede. Marty, visiblemente nervioso, le confiesa que su esposa de 48 años está embarazada y que aún no quiere que la noticia se haga pública. Aunque sorprendido, Scott lo felicita y le entrega el chaleco del turno. Durante una reunión del personal, el director anuncia severos recortes presupuestales y comunica que el programa de música será eliminado. Marty intenta defenderlo, pero el director argumenta que no hay fondos suficientes. Al compararse el programa musical con el equipo de fútbol, se explica que este último se mantiene gracias a la recaudación de dinero. Scott interviene y menciona el próximo nacimiento del hijo de Marty, provocando un incómodo silencio seguido de felicitaciones. El director aclara que para salvar el programa se necesitan $48,000. Scott insiste en que él y Marty conseguirán el dinero, y el director acepta de mala gana. A la mañana siguiente, Marty llega entusiasmado y dispuesto a organizar a los maestros para reunir fondos. Sin embargo, Scott ya ha comenzado a rendirse. Marty propone reunirse más tarde en la cancha con quienes deseen ayudar, pero cuando llega el momento, solo aparecen Marty y Bella Flores, la enfermera de la escuela. Marty sale a buscar al resto del personal, mientras Scott y Bella comprenden que nadie más tiene intención de participar. Bella le pide a Scott que no abandone a su amigo y que lo apoye. Scott, atraído por ella, intenta cambiar el tema e invitarla a salir. Ella se niega, así que él propone una apuesta relacionada con encestar una canasta. Scott falla de manera vergonzosa y Bella se retira, dejándolo humillado. Más tarde, Scott visita a su hermano Eric para pedirle ayuda en la búsqueda de un segundo empleo. Eric también atraviesa dificultades económicas. Tiene muchos hijos. Vive en condiciones precarias y apenas logra mantener a su familia. Incluso ha tenido que despedir empleados por falta de dinero. Eric le sugiere a Scott volver a dar clases de ciudadanía como lo hacía antes. Aunque dudoso, Scott acepta intentarlo. Scott consigue el trabajo y comienza a impartir clases de ciudadanía a un nuevo tipo de alumnos. Las sesiones resultan lentas y poco motivadoras, y los estudiantes muestran escaso interés. Una noche después de clase, un alumno llamado Nico le pide ayuda extra para aprobar el examen de ciudadanía, ya que reprobarlo significaría ser deportado. Scott se niega inicialmente, alegando que tiene demasiados problemas, pero al ver la situación de Nico, se siente culpable y decide ayudarlo, acordando estudiar juntos más tarde. Esa misma noche, Scott acude al hogar de Nico y nota, por los carteles en las paredes, que su alumno fue peleador de artes marciales. Nico le presenta a unos amigos que se preparan para ver una pelea de la UFC. Invitan a Scott a quedarse y prometen estudiar después del combate.
Scott observa la pelea y se sorprende al descubrir que incluso el luchador perdedor recibe una considerable suma de dinero. Al enterarse de que el perdedor ganó $10,000 y que el vencedor habría ganado $50,000, Scott queda impactado por la posibilidad. A la mañana siguiente, Scott le explica a Marty que planea entrenar artes marciales para pelear y reunir el dinero más rápido. Marty se opone, considerándolo peligroso, y propone depender de los ingresos de las clases nocturnas y lecciones privadas. Scott argumenta que tardarían años en juntar $48,000 de ese modo. Tras insistir, Marty acepta a regañadientes. Scott renuncia a su trabajo nocturno, se despide de sus alumnos y le pide a Nico que lo entrene. Nico se niega al principio, señalando que Scott es mayor. No tiene experiencia y no tiene posibilidades reales de ganar. Scott insiste y le recuerda que seguirá ayudándolo con sus estudios hasta que apruebe el examen de ciudadanía, utilizando ese compromiso como motivación para convencerlo. Al escuchar la insistencia de Scott, Nico finalmente accede a ayudarlo con el entrenamiento. Le explica que comenzarán con una pelea pequeña y local, y lo invita a asistir primero para que entienda en qué se está metiendo. No hay entrenamiento previo, sino una experiencia directa y brutal. Marty se encarga de ayudar a Scott a prepararse para el combate. A pesar de que no está listo ni cuenta con el equipo adecuado, Marty le sugiere que use la música como una forma de motivarse y cargar de energía antes de pelear. Cuando llega la noche del combate, Marty y Scott se presentan en el lugar del evento. Nico se sorprende al verlos allí, y poco después anuncian el turno de Scott. Él entra al ring usando un disfraz casero bastante extraño, visiblemente emocionado y lleno de adrenalina. Sin embargo, en cuanto inicia la pelea, es derribado de inmediato con una sola patada y queda inconsciente. Tras el combate, Scott acude con Bella, la enfermera de la escuela, quien atiende sus heridas y le advierte que todo esto es una locura y que debería detenerse antes de que algo peor ocurra. Scott le explica que hizo una promesa a Marty y que quiere dar lo mejor de sí por ayudarlo. Bella comprende su postura, pero le aconseja que al menos hable con Marty sobre la posibilidad de abandonar. Scott se dirige entonces a la casa de Marty, pero se encuentra con su esposa. Nota que el lugar está algo desordenado y ella le explica que Marty dedica su tiempo libre a restaurar instrumentos musicales antiguos para alumnos que no pueden costearlos. También le confiesa que está embarazada y le pide que mantenga la noticia en secreto. Al darse cuenta de lo generoso y comprometido que es Marty, Scott comenta que lo que la escuela planea hacerle es injusto. La esposa de Marty se muestra confundida, ya que desconoce por completo la situación del recorte al programa de música. Scott comprende que no sabe nada y decide ocultarle la verdad para no preocuparla. Cuando ella pregunta por las lesiones en su rostro, Scott inventa una excusa poco convincente y se marcha decidido a salvar el trabajo de su amigo. A la mañana siguiente, Scott acude a la escuela y le entrega dinero al director, pidiéndole que no elimine el programa de música y asegurándole que reunirán la cantidad completa. Luego visita a Nico en su lugar de trabajo, donde éste comienza a entrenarlo de manera más formal, enseñándole técnicas básicas de defensa y escape, dejando claro que Scott es vulnerable y carece de experiencia. Más tarde, Scott acude a su siguiente pelea acompañado por Marty y Nico, quien ahora actúa como su entrenador. Al comenzar el combate, Scott es superado con facilidad y recibe varios golpes. Nico insiste en que se concentre en defenderse, pero a Scott le cuesta seguir el ritmo. Tras el segundo asalto, cuando se preparan para el tercero, comienza a llover intensamente. Scott cree por un momento que la pelea se suspenderá, pero pronto descubre que el combate continúa a pesar de la lluvia. El suelo resbaloso termina beneficiándolo, ya que su oponente pierde el equilibrio repetidamente al intentar atacarlo. Ambos luchan durante un corto periodo hasta que el combate llega a su fin y él gana la pelea. A la mañana siguiente, mientras Scott aplica un examen a sus estudiantes, nota que Malia, una de sus mejores alumnas, ha fallado varias preguntas. Al preguntarle qué ocurre, ella rompe en llanto y le confiesa que su padre quiere obligarla a abandonar la música para que trabaje en su restaurante. Scott intenta tranquilizarla y le asegura que se hará cargo del problema, pero ella le recuerda que su padre cree que la escuela no sirve para nada.
Cuando Scott insiste en la importancia de la educación, Malia le devuelve sus propias palabras, recordándole que él mismo había dicho en clase que lo que aprendían no tenía valor real. Ella se retira, dejando a Scott profundamente afectado. Scott, Marty y Nico se dirigen juntos a la siguiente pelea. Durante el trayecto, Scott aprovecha el tiempo para ayudar a Nico a estudiar para su examen de ciudadanía. En medio del viaje, Scott se molesta al descubrir que Marty olvidó llevarle su comida, algo que era importante para su preparación. Aunque Marty ofrece regresar por ella, Scott se niega. Finalmente, Marty le da una compota de manzana que llevaba consigo, la cual Scott acepta a regañadientes. Al llegar al lugar del combate, Scott se da cuenta de que su oponente utiliza la misma canción que él había elegido para su entrada. Molestos, Marty selecciona otra canción completamente distinta y poco común, proveniente de la década de 1960. Scott hace su entrada y sube al ring. Desde el inicio del combate recibe fuertes golpes, mientras Nico le insiste en que mantenga la defensa. Tras el primer asalto, Marty y Nico vuelven a recordarle que no baje la guardia. Scott se queja de estar cansado de solo defenderse, pero Nico le explica que, si sigue recibiendo golpes, será lo más seguro para él. En el segundo asalto, el oponente ataca con mayor intensidad. Sin embargo, durante una breve apertura, Scott lanza un golpe inesperadamente fuerte, que deja a su rival completamente inconsciente. Scott consigue así su primera victoria. Marty y Nico celebran con entusiasmo, pero de pronto Scott se siente mal y vomita sobre el rostro de su oponente. De regreso a casa, Scott se enfurece con Marty al descubrir que la compota de manzana había estado expuesta al sol durante horas. Marty y Nico le recuerdan que lo único importante es la victoria, y los tres terminan riendo y celebrando juntos. Al día siguiente, Scott descubre en la escuela que un video de su pelea se ha vuelto viral. Sus estudiantes se burlan de él, pero Malia se acerca y le dice que ha escuchado que está peleando por ellos y por el programa de música, llamándolo su héroe. Ese gesto mejora de inmediato su ánimo. Más tarde, Scott vuelve con Bella para recibir atención médica. Ella bromea con la idea de empezar a cobrarle, ya que siempre llega herido. Cuando le pregunta cuánto dinero han reunido hasta ahora, Scott responde que solo han conseguido $3,000. Bella comenta que esa es una razón más para cobrarle, y luego le entrega dinero que obtuvo vendiendo productos horneados. Scott intenta invitarla a salir una vez más como agradecimiento, pero ella vuelve a rechazarlo. Posteriormente, Scott se reúne con Nico para entrenar. Le confiesa que su cuerpo ya no soporta más castigo y que enfocarse únicamente en la defensa lo está agotando. También le explica que necesita aprender a atacar para ganar más peleas y reunir el dinero con mayor rapidez. Nico acepta ayudarlo y lo lleva con uno de sus mejores peleadores para mejorar su técnica de golpeo. En el gimnasio, Scott entrena con 3 luchadores distintos. Aunque no logra conectar golpes fuertes, comienza a aprender técnicas adecuadas de ataque. Después del entrenamiento, todos se sientan a cenar juntos. Mientras los demás comen, Scott permanece inmóvil. Al preguntarle qué ocurre, admite que no puede mover los brazos, lo que provoca las risas del grupo. Más tarde, Bella acude a ayudar a Scott tras uno de sus entrenamientos. Al revisarlo, nota que uno de sus hombros está dislocado y decide recolocarlo manualmente. Afortunadamente, la maniobra funciona y el hombro vuelve a su sitio, dejando a Scott aliviado, aunque sorprendido por la experiencia. El incidente refuerza la preocupación de Bella por el riesgo que él está asumiendo, aunque también demuestra su compromiso con la causa. Al día siguiente, Scott es llamado a la oficina del director, donde se encuentra con el padre de Malia. El hombre exige explicaciones, acusando a Scott de estar influyendo negativamente en su hija. Scott reconoce que el padre tiene motivos para estar molesto, pero le deja claro que no debe descargar sus frustraciones sobre Malia. El director interviene, reprochándole a Scott que esté avergonzando a la escuela al involucrarse en peleas y al enfrentarse con los padres de familia. Scott responde señalando que la institución no está haciendo nada real por los estudiantes y que él ha sido el único que ha dado un paso al frente para salvar el programa de música. Reitera que los problemas del adulto no deben convertirse en una carga para su hija. Ante esto, el padre de Malia, confundido pero reflexivo, pregunta qué debería hacer.
De regreso en el aula, Scott comienza a dar clase con una energía y entusiasmo genuinos. Explica los temas con claridad, se asegura de que todos comprendan y demuestra un interés real por el aprendizaje de sus alumnos. Bella pasa por el salón, y al verlo completamente involucrado, sonríe al notar el cambio positivo en él. Mientras tanto, Scott continúa preparándose para las peleas. Utiliza a Marty como peso adicional durante sus entrenamientos, levantándolo como parte de sus ejercicios. Al mismo tiempo, Malia ayuda a Nico a estudiar para su examen de ciudadanía, enseñándole a memorizar información, utilizando canciones que le gustan, lo que entusiasma profundamente a Nico. El entrenamiento constante, el apoyo de Marty y la guía de Nico permiten que Scott siga ganando combates y aportando más dinero para salvar el programa de música. Acepta cada vez más peleas, corre mayores distancias y perfecciona sus técnicas junto a los luchadores que Nico le presenta. Un día, mientras Scott realiza un experimento en clase, se cruza con Bella y vuelve a invitarla a salir, esta vez de manera más segura y relajada. Ella acepta finalmente, y Scott promete cocinar el platillo que ella elija. Eric ayuda a Scott a preparar la comida antes de la cita. Cuando Bella llega, Scott le pide a Eric que se esconda, y ambos se sientan a cenar. Bella disfruta mucho la comida y sospecha que Scott no fue quien la cocinó, ya que él no sabe explicar el origen de uno de los ingredientes. Aún así, el ambiente es ligero y divertido, y Scott insiste en atribuirse el mérito. Más adelante, Bella menciona una de las peleas de Scott y cómo perdió cuando su oponente le inmovilizó el brazo. Scott le explica que tuvo que rendirse para evitar una lesión grave. Bella le señala que necesita ser más agresivo en el combate y, en tono juguetón, le demuestra lo que quiere decir. Ambos terminan resbalando y cayendo al suelo entre risas. Aunque la cita resulta torpe e inusual, ambos se despiden con buen ánimo. Tiempo después, Scott ayuda a su hermano Eric a conseguir trabajo como chef en el restaurante del padre de Malia, mejorando así la situación de su familia. En la escuela, Scott recibe una noticia inesperada. Su entrenador le informa que ha recibido una oferta para pelear en la UFC. Aunque se emociona, se entera de que Nico ya la rechazó en su nombre. Confundido, Scott va con él para hablar. Nico admite que Scott no está listo para un combate de ese nivel, pero finalmente confiesa que actuó por celos, ya que nunca tuvo la oportunidad de llegar a la UFC. También revela que tuvo que retirarse de las peleas por una lesión en el cuello. Scott se siente culpable y se ofrece a rechazar la pelea, pero Nico se arrepiente también y lo anima a aceptarla y aprovechar la oportunidad. Esa misma noche, se reúnen con un organizador de la UFC y cierran un acuerdo para que Scott pelee en Las Vegas. Antes del viaje, la esposa de Marty agradece a Scott todo lo que ha hecho por su familia. Bella se despide de él y le pide que tenga cuidado, dejando claro que prefiere no apresurar su relación. Scott, Marty, Nico y el entrenador parten rumbo a Las Vegas. Ya en la ciudad, el grupo celebra con una mesa llena de comida, aunque a Scott le recuerdan que debe cuidarse porque la pelea es al día siguiente. Bella lo llama y le informa que el decano ha estado desviando dinero y que todo lo que reunieron para el programa de música se ha perdido. Le pide que regrese y no se arriesgue, ya que aparentemente no queda nada por lo que luchar. Scott se niega, afirmando que todos ya han abandonado a los estudiantes y que él no será uno más en hacerlo. Decide seguir adelante con la pelea. La noche del combate, Scott se prepara mientras su oponente calienta en otro espacio. Antes de salir, Scott se sorprende al ver a los estudiantes del programa de música tocando en el lugar. Poco después distingue a Bella entre el público, lo que le da un impulso de confianza. En su ciudad, Eric y su esposa ven la pelea juntos, al igual que toda la comunidad escolar. Scott entra al ring concentrado. Su oponente luce imponente, pero Scott se mantiene firme. Antes de comenzar, pregunta ¿cuánto ganará si vence? La respuesta fue contundente, $50,000, sabiendo que necesita ese dinero. El primer asalto es brutal. Scott recibe golpes fuertes y termina herido y exhausto. Aún así recibe apoyo y ánimos de Marty y Nico. El segundo asalto resulta igual de difícil. Scott cae con fuerza y apenas logra ponerse de pie. Se disculpa con Marty, pero este le asegura que ya ha ganado al inspirar a los estudiantes.
En el tercer asalto, Scott encuentra una nueva determinación. Comienza a resistir, conecta golpes y logra equilibrar la pelea. Cuando su oponente lo atrapa y parece tenerlo dominado, Scott resiste, recupera el control, levanta al rival y lo estrella contra la lona, dejándolo inconsciente. El árbitro detiene el combate y Scott gana la pelea. El estadio estalla en celebración. Bella corre hacia él y lo besa, sellando el momento. Tiempo después, el programa de música es restaurado y los estudiantes regresan a sus clases. Scott observa a Marty enseñar compasión, mientras el director le agradece por haber salvado el programa, aunque se niega a devolverle su día libre. Por su parte, Nico aprueba su examen de ciudadanía y se convierte oficialmente en ciudadano estadounidense, celebrando junto a Scott y Marty el cierre de una etapa que transformó la vida de todos. Espero te haya gustado el video.